Bienvenidos al e-learning sobre programas para la promoción de salud en el trabajo. A lo largo del curso aprenderemos acerca de las diferentes políticas, programas y recursos disponibles para fomentar un ambiente de trabajo saludable y seguro. Esperamos que este curso sea una experiencia valiosa y enriquecedora para todos los participantes y que puedan aplicar lo aprendido para mejorar su calidad de vida. Comencemos. Dentro de este e-learning veremos los siguientes temas: programa de prevención de consumo de drogas, programa de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida. Iniciemos con el programa de drogas. Dentro de este veremos la sensibilización, socialización, diagnóstico y protocolo. Sensibilización. Iniciamos relatando un caso de adicción. Juan trabajaba en una empresa en el área administrativa. Era un trabajador dedicado y responsable, pero últimamente había estado bajo una gran presión debido a una sobrecarga de trabajo. Un día acude a una fiesta con amigos. Probó la cocaína por primera vez. Al principio se sintió muy bien y pensó que la droga le ayudaría a manejar mejor su estrés en el trabajo. Al principio pensó que podía limitar el consumo. Sin embargo, su rendimiento en el trabajo comenzó a disminuir. Después de un tiempo, se volvió adicto y comenzó a consumir cocaína regularmente. A menudo llegaba tarde, cometía errores y no cumplía con los plazos. Un día, Juan cometió un error muy grave que le costó a la empresa una gran cantidad de dinero. Como resultado, fue despedido inmediatamente. El consumo de drogas en el mundo laboral puede provocar riesgos adicionales al trabajo en sí mismo, al poner en peligro la vida e integridad del propio trabajador y de terceras personas, además de incidir negativamente en la productividad e imagen de la empresa. En la actualidad, el consumo de drogas está muy generalizado, lo que afecta también al ámbito laboral y familiar. El ámbito laboral no está exento de las consecuencias del uso o abuso de sustancias, o en algunos casos de adicción. La sociedad ha normalizado el consumo de alcohol de manera que ya forma parte de la cultura ecuatoriana. Minimizamos las consecuencias negativas del alcohol y se culpa al individuo por no saber beber, en lugar de culpar al alcohol de las consecuencias que provoca. La buena imagen, el fácil acceso, sumado a la fiesta, el ocio nocturno, el éxito social y sexual, así como la diversión, aumentan el consumo y la percepción positiva del alcohol. ¿Qué incidencia tienen los factores laborales en el consumo de drogas? Nos referimos a jornadas nocturnas, trabajo monótono, gran carga física. Si bien estos factores pueden tener cierta influencia en el consumo de drogas, también debemos preocuparnos de otros factores. Tiene más incidencia la problemática que acompaña a la persona cuando llega al trabajo. Hay factores predisponentes personales, sociales e incluso genéticos, así como el medio ambiente en el que se desenvuelve la persona, que hacen que una persona consuma drogas. La persona que tiene una problemática personal que la ha llevado al consumo de drogas, introduce al ámbito laboral este problema. Esto no significa que no se consuma drogas en la empresa, o que una persona puede consumir en situaciones previas al trabajo y cuando llega a la empresa este consumo tiene consecuencias sobre los trabajadores. Si a una persona que tiene problemática personal le añadimos un mal ambiente laboral, estamos mezclando dos situaciones problemáticas, lo que multiplica el riesgo de consumo de drogas. En la sociedad normal, el estrés, el cansancio o la frustración son factores predisponentes que en determinados tipos de personas pueden inducir al consumo. Hay otros factores predisponentes de la infancia o la juventud, como familia desestructurada, maltrato físico, violación, entre otros. Si bien no tenemos el control sobre la vida personal de los colaboradores, se debe diseñar ambientes laborales positivos. Un ambiente saludable es igual a una disminución del consumo. Vamos a ejemplificar un problema muy común. Si nos centramos en hipnosedantes o psicofármacos consumidos con mayor frecuencia por mujeres, aunque no exclusivamente, esto tiene una consecuencia en el ámbito laboral.
La mujer tiene un doble rol, ya que compite en el ámbito laboral, pero no ha dejado el papel de madre y ama de casa. Tiene doble cansancio, doble estrés y cuando presenta síntomas como insomnio o ansiedad, acude al médico, quien prescribe psicofármacos para calmar esta situación. Cuando la mujer descubre que tomando estas sustancias puede realizar el doble rol, se genera un riesgo de adicción. La mujer ni el médico lo hacen con esa idea, pero hay un porcentaje de mujeres que viendo que con ese consumo pueden llevar esa doble vida, la mantienen de forma prolongada y acaban en la adicción sin quererlo, y son mujeres que están trabajando. La problemática de consumo en el ámbito laboral no es un problema ajeno en la sociedad, y no es un problema que se corte entrando al trabajo, sino que se importa al ámbito laboral y afecta a poblaciones de 18 a 64 años, o sea, la población laboralmente activa. De las personas con tratamiento por adicción severa, el 30% se encuentra trabajando, y tal vez no conozcamos estos casos. Olvidémonos que las personas con problema de adicción tienen perfiles extraños, marginales o fuera de la sociedad normal. Existen personas con consumo, abuso o adicción aparentemente normales que afectan al mundo laboral. ¿La gente percibe esto como un problema dentro de la empresa? En las empresas suelen pasar desapercibidos los casos de consumo esporádico o habitual, como los representados con la cara verde o amarilla en este gráfico. Las situaciones evidentes son los casos de abuso o adicción, como los representados con las caras naranja o roja, donde hay comportamientos extraños o anómalos. Lo ideal es detectar los casos cuando existe un consumo habitual de drogas, es decir, en la cara amarilla, antes de que llegue al abuso o adicción y brindar el soporte adecuado para recibir tratamiento. Por parte de los compañeros genera rechazo, ya que se forma un clima laboral que no es amigable. Una persona con consumo habitual, abuso de sustancias o adicción tiene un comportamiento extraño, con carácter variable. No son personas que llegan sonriendo por la mañana por los problemas que tienen. Faltan y sus compañeros deben hacerse cargo de sus tareas. Por otro lado, tienen bajo rendimiento, lo que afecta a las metas del equipo. ¿Quién es un adicto? Es una persona que ha desarrollado una enfermedad crónica no voluntaria. Existen algunos mitos alrededor de una persona adicta. Vamos a ver dos. El primero, si una persona es adicta es porque se lo ha buscado. Segundo, si una persona no se recupera de una adicción es porque no tiene fuerza de voluntad. Antes de analizar estos mitos, veremos una serie de preguntas para reflexionar. ¿Es una buena idea decirle a un enfermo de cáncer que abandone el tratamiento y solo ponga fuerza de voluntad para curarse? ¿O decirle a un enfermo de diabetes que abandone el tratamiento con insulina, ya que solo apelando a su convicción podrá curarse? Si nos dirigimos a alguien que tiene una adicción, ¿será una buena idea decirle que solo apele a su fuerza de voluntad para dejarlo? Las respuestas seguramente van a ser bastante variadas. Esto se asocia a cuestiones éticas, morales o de costumbres. Sin embargo, la adicción a drogas es una enfermedad del cerebro, una enfermedad crónica que va más allá de la intoxicación aguda con la droga. Es una enfermedad que provoca alteraciones persistentes en los mecanismos de motivación y recompensas cerebrales y en la toma de decisiones. Es una enfermedad y requiere tratamiento, como la diabetes o la hipertensión arterial. Si una persona con hipertensión arterial pide permiso para ir a una revisión médica, nadie se lo niega, pero si es un adicto, seguramente se lo va a callar porque se lo discrimina. Las personas con problemas de adicción no buscan ayuda por miedo a perder el trabajo o miedo al rechazo de la familia o los compañeros. Después de las preguntas de reflexión, concluimos que los dos mitos son falsos. ¿Cómo actúan las drogas? En el cerebro existe un circuito de placer y recompensa cerebral, que es el sistema límbico. Aquí se produce una sustancia llamada dopamina, que genera euforia, placer y bienestar.
La dopamina es producida cuando el cerebro recibe algunos estímulos o recompensas naturales. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, un logro deportivo, un logro profesional, al beber agua cuando tenemos sed, al alimentarnos cuando tenemos hambre, con las relaciones sexuales, al ganarse la lotería. Las drogas actúan de la misma manera. Al consumir marihuana, cocaína, heroína, alcohol o nicotina, se libera dopamina del sistema límbico, lo que nos produce bienestar. Pero ¿por qué las drogas son malas si me producen lo mismo que las recompensas naturales y me hacen sentir bien? Esto se debe a que desarrollamos tolerancia. Se requieren de 2 criterios para desarrollarla. El primero es la necesidad de incrementar la cantidad de una sustancia consumida para alcanzar el estado de intoxicación deseado. Y el segundo, la disminución del efecto de la sustancia adictiva. En resumen, a medida que se consume droga, se va desarrollando tolerancia. Se necesita usar cada vez mayor cantidad de sustancia para obtener los mismos resultados que cuando comenzamos a usarla. Si una persona es adicta, no es porque quiere, es porque se han activado mecanismos de su personalidad, en su entorno social y laboral, que lo han llevado a este estado. Requiere ayuda y no estigmatización. Continuamos con la socialización. Los objetivos del programa de drogas en la empresa son prevenir los riesgos, efectos y consecuencias del consumo y apoyar a quienes lo requieren. El programa está constituido por 6 etapas, las cuales se describen a continuación. Primero, preparación y compromiso de los directivos de la empresa. La gerencia ha asignado los recursos para la implementación del programa en la empresa. Segundo, conformación del equipo multidisciplinario, que está conformado por el médico ocupacional, la enfermera, trabajo social y el técnico en seguridad ocupacional. Tercero, sensibilización y socialización del programa. Es lo que estamos haciendo en este momento con la capacitación. Hemos explicado lo que hace la empresa para prevenir el consumo de drogas en el ámbito laboral. Cuarto, diagnóstico. Al final de la presentación se aplicará una encuesta para conocer el estado de consumo de drogas en la empresa. Los datos recopilados se mantienen en estricta confidencialidad y solo se utilizan para saber el estado general de la empresa. La encuesta toma un tiempo aproximado de 3 minutos. Quinto, actuación. Se socializarán los resultados del diagnóstico realizado en la empresa, así como los planes de acción a implementar. Sexto, seguimiento y evaluación del programa. Se realiza el registro de las actividades realizadas en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo y se comunica a la gerencia. Continuamos con el protocolo de actuación. Primero, identificación. Un colaborador bajo el efecto del alcohol u otras drogas es identificado al ingreso o durante la jornada laboral por un compañero. Segundo, comunicar al jefe inmediato, quien a su vez debe comunicar al departamento médico. Tercero, valoración de la situación de trabajo. Se debe identificar si es que el puesto de trabajo tiene un riesgo elevado de accidentes o un riesgo bajo de accidentes. Cuarto, si es un puesto de trabajo con riesgo elevado de accidentes, el colaborador debe retirarse de inmediato al domicilio. Al reintegrarse, será valorado por el médico ocupacional. Si amerita, recibirá apoyo por trabajo social. Quinto, si es un puesto con riesgo bajo de accidentes. Si el colaborador no está en posibilidad de trabajar, se procede como en el punto anterior. Si puede laborar, debe ser valorado por el médico ocupacional y posterior reintegro a su puesto de trabajo si se determina que está en condiciones para seguir trabajando. Sexto, pruebas diagnósticas. En casos en los que se haya provocado un accidente y se sospeche que existe relación con el consumo de drogas, se realizará pruebas en sangre al personal involucrado. ¿Qué hacer si tienes un problema de adicción y requieres ayuda?
Primero, el colaborador decide informar su problema. Segundo, acercamiento y orientación acerca del tema. Tercero, derivación a un centro de rehabilitación. Cuarto, acompañamiento durante la rehabilitación. Quinto, acompañamiento durante la reinserción al trabajo. La segunda parte del e-learning corresponde al programa de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Esta parte incluye la sensibilización, socialización y el protocolo de actuación. Empezamos con la sensibilización. A continuación, vamos a ver un video acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Sífilis, gonorrea, clamidiasis, verrugas genitales, herpes genital, entre otras, son infecciones de transmisión sexual. Dolor, irritación, ulceraciones, ardor al orinar, flujos anormales, olores desagradables, sangrado o hipersensibilidad en los genitales son señales de una infección. Si tienes alguno de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud o consulta con tu médico de confianza. Las infecciones de transmisión sexual se adquieren cuando tienes relaciones sexuales sin protección. Si has decidido tener relaciones sexuales, usa preservativo. Una persona infectada puede contagiar a cientos o a miles. Utiliza condón siempre. No es cuestión de confianza. Protégete. El uso de condón previene las peligrosas infecciones de transmisión sexual. Recuerda, conmigo, con condón. Un mensaje de Cruz Roja Ecuatoriana, con el auspicio de Five. Ahora hablaremos acerca del doble método anticonceptivo. ¿Qué es eso del doble método anticonceptivo? En este vídeo te vamos a hablar sobre ello. Doble método se dice doble protección. ¿Por qué? Se trata de combinar dos métodos anticonceptivos. En concreto, un método hormonal, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, y un método de barrera, como es el preservativo. ¿Qué conseguimos con esto? Los métodos hormonales se consideran los más efectivos a la hora de prevenir el embarazo. Pero ¿qué ocurre? Lo que pasa es que nos exponen a las infecciones de transmisión genital, porque hoy por hoy la única fórmula, la única herramienta que tenemos para evitar la transmisión de infecciones de una persona a otra es el uso de preservativos, bien sea el preservativo para chico o el preservativo para chica. Entonces, el doble método consiste en combinar un método anticonceptivo hormonal con el preservativo, ya sea de chico o de chica, y utilizarlo en cada relación sexual a pesar de que ya tengo mi método fiable y continuado. De este modo nos protegemos doblemente ante el riesgo de embarazo y también nos protegemos de las infecciones de transmisión genital. A continuación hablaremos del VIH y sus formas de transmisión. No, el VIH no se transmite por picadura de mosquitos, como mucho habéis podido oír por ahí, ni tampoco se transmite por besos, por abrazos, por compartir cubiertos, vasos, por vivir en la misma casa, por compartir ropa de cama. No, el VIH es importante conocer cómo se transmite. Hoy en día está demostrado que para que se produzca una infección tiene que coincidir dos factores fundamentales, un fluido infectante y una puerta de entrada. Este fluido infectante tiene que tener suficiente cantidad de virus como para poder producir la infección, y eso no se alcanza ni en las lágrimas, ni en la saliva, ni en el sudor, ni en la orina. Solamente se consideran fluidos infectantes la sangre, las secreciones genitales, tanto semen como secreción vaginal, o, en el caso de la madre, la leche materna. De puerta de entrada, por supuesto, que el virus no puede atravesar una piel sana. Solo serían mucosas susceptibles, generalmente mucosas genitales, tanto la mucosa vaginal como la mucosa anal. Cuando se produce la coincidencia de este fluido infectante y esta puerta de entrada, es cuando se va a producir la infección. Por lo tanto, es fácil que entendáis que solo hay
3 maneras en las cuales se producen todas las infecciones. La primera sería por introducción del virus por material de inyección dentro de tu sangre. Esto fue una de las causas predominantes de infección por VIH en los años 90, sobre todo en pacientes adictos a drogas que compartían material de inyección. Hoy día es muy raro porque todo el material de inyección de uso hospitalario es testado y toda la sangre que se dona es testada para evitar riesgo de contagio. La segunda vía, mucho más frecuente, es la vía sexual. Las relaciones sexuales no protegidas va a haber ese contacto estrecho entre ese fluido infectante y esa mucosa receptora y sensible a la infección. Es fácil también entender que en esta situación es más fácil que se produzca la infección en la mujer o en el homosexual receptor porque existe más tiempo de contacto entre ese fluido infectante y esa mucosa, pero no están exentos de riesgo tanto el varón heterosexual como el homosexual más activo e insertivo. La tercera vía sería la de la madre infectada, que pasa la infección por secreciones genitales a su feto en el parto o a su niño recién nacido por lactancia materna. Esto también se está erradicando gracias a poder hacer la serología VIH a las mujeres embarazadas y darles un tratamiento eficaz para que no lleguen al parto con riesgo de infectar. En definitiva, conocer las vías nos evitará tener miedos erróneos, compartir esta angustia con los pacientes con infección por VIH y saber que pueden hacer una vida perfectamente normal con las limitaciones de infección que hemos mencionado. Una de las preguntas más importantes es ¿cómo sé que puedo tener VIH? ¿Cómo sé que alguna persona puede tener VIH? En definitiva, ¿qué síntomas daría la infección? Esto va a depender mucho de qué momento de la infección estemos hablando. Podríamos decir que la infección por VIH, la historia de la infección, se puede dividir en varias fases. Primera fase, en la cual se puede producir un cuadro que llamamos síndrome retroviral agudo o primoinfección, donde parte de las personas, alrededor del 50%, pueden tener síntomas como fiebre, una erupción cutánea, que pueden pasar incluso desapercibidas como si fuera una gripe fuerte, con lo cual muchas veces no sirven para identificar a nadie como tener la infección por VIH. Lo normal es que el cuerpo reaccione y sea capaz de frenar la replicación del virus. Entonces el paciente pasa a una fase que llamamos intermedia, en la cual no tiene por qué tener ningún síntoma que lo identifique como portador del virus y por lo tanto el riesgo es que pueda transmitir la infección por el VIH al no ser consciente de ello. La buena noticia es que los nuevos tratamientos consiguen mantener esta fase intermedia de forma indefinida, evitando la progresión a una inmunidad peor, a peor defensas y a una fase donde empiezan a aparecer infecciones oportunistas, que sería la fase final. Sin tratamiento, la inmensa mayoría de las personas tengan un descenso paulatino de la inmunidad, vayan bajando las defensas, los linfocitos CD4, y eso altere la capacidad para luchar contra determinados agentes patógenos, contra bacterias, virus, y aparezcan lo que se llaman infecciones oportunistas, que aprovechan la oportunidad que las defensas están bajas. Eso se hace a la persona susceptible de enfermar, de tener que tomar tratamientos, y esta es la fase donde a las personas se conoce que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, no solo la infección por el virus, sino una situación inmunitaria que les hace susceptibles de enfermar. Continuamos con la socialización. En pantalla vemos la política de VIH-Sida. Orientar a los colaboradores en el acceso universal a la prevención, atención, tratamiento, cuidado y apoyo, así como mitigar y controlar el impacto del contagio del VIH-Sida en el lugar de trabajo, en el marco de los derechos humanos, con enfoque de género, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género, la multiculturalidad sin estigmatización ni discriminación alguna.
¿Qué hace la empresa para prevenir el VIH? Durante los exámenes ocupacionales, ofrecemos a los colaboradores examen voluntario y gratuito de VIH. Aquí podemos ver el material informativo utilizado para concientización y prevención en las campañas. Para finalizar, hablaremos del protocolo a seguir en casos de VIH positivo. Si un colaborador presenta una prueba de VIH positiva, lo primero que se hace es informar al colaborador. Esta información es totalmente confidencial. Posteriormente se realiza una prueba confirmatoria que se llama Western Blot. En caso de ser negativa, se hace concientización de medidas preventivas, pero en caso de ser positiva, se hace una derivación a infectología para iniciar el tratamiento respectivo y se hace un acompañamiento durante el tratamiento. La prevención es la clave para mantener una buena salud a lo largo de la vida. Cuidar nuestro cuerpo y mente con hábitos saludables es una inversión valiosa en nosotros mismos. Recuerda, prevenir es mejor que curar. Empieza hoy mismo a tomar acción por tu bienestar. Por último, realizaremos la evaluación. Ingresa al link que se encuentra a continuación de esta presentación para realizar la evaluación de la capacitación y el diagnóstico del consumo de drogas. Gracias por participar en el e-learning. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora. Hasta pronto.